Ok, bienvenidos entonces a este encuentro del Fogón, este 7 de noviembre de 2025, un encuentro en donde nos juntamos amigos, conocidos de distintas partes de América Latina y también de Estados Unidos y Canadá. Un encuentro en donde la idea es explorar distintos temas de política, sociedad, literatura, de las artes en general. Y para eso tenemos a estos dos magníficos coordinadores, que son Mariano Sarabio, encargado de la cuestión de política, y Adriana Brief, que está responsable por la cuestión de literatura y arte. Así que sin más introducciones, pero recordando que este encuentro es patrocinado por hispanicelay.com y que los invito a que visiten el sitio y lean los artículos que publicamos diariamente, patrocinado por hispanicelay.com. Adelante Mariano, adelante Adriana. Bueno, Néstor, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar. Como siempre decimos, es un encuentro de amigos que hay gente aquí desde Canadá hasta la Patagonia. Es una maravilla, es un espacio de aire puro que tenemos que cuidar en estos tiempos de fascismo, de violencia, de odio. Así que terminando un año intenso y esperando que el año que viene nos encuentre juntos y juntas. Les presento entonces a Adrienne Pine. Espero decirlo bien. La conozco desde hace un tiempo, es una gran luchadora, militante, social, estadounidense, pero con muchísima experiencia en Centroamérica, principalmente en Honduras. En este momento está en Santa Marta, Colombia. Es académica, activista, profesora jubilada de antropología médica, egresada de una universidad cerca de donde están ustedes, en California, que es la de Berkeley, con una trayectoria larguísima en contra del fascismo neoliberal y la solidaridad internacional. Es coordinadora del grupo de amigos, de los amigos del grupo de La Haya, y autora de varios libros y artículos sobre migración, violencia estatal, imperialista, sobre la resistencia. Nosotros compartimos esta semana un par de artículos de ella, sobre todo lo que está haciendo también en Colombia, y bueno, seguramente va a hablar de eso. Ella fue enjuiciada por el Departamento de Estado por proteger a la Embajada de Venezuela en Washington en 2019 y forma parte del equipo directivo de la Red de Solidaridad con Venezuela. Bueno, también forma parte de ACERE, la Alianza por el Encuentro y el Respeto con Cuba. Recientemente su ensayo El fascismo en las Américas, un análisis estratégico, fue seleccionado como finalista en el concurso organizado por la CELAR, la Casa de las Américas y la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Bueno, podríamos hablar más de la trayectoria de Adrián, pero quiero darle la palabra a ella para que hable unos minutos sobre cómo está viendo el momento político en Estados Unidos y en el mundo. Y después ella sabe que los integrantes del panel y todos los que están en este fogón van a hacerle preguntas. Este año hemos pasado por distintos países. La consigna fue repartir un poco el juego y visitar distintos países con personalidades. Pero la verdad que siendo que la mayoría de los integrantes del fogón están en Estados Unidos, no habíamos tenido un invitado de Estados Unidos o una invitada. Así que queríamos que esta noche fuera la de Estados Unidos. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Mariano, por la invitación y por esa generosa introducción. Me disculpan, por favor, que escribí lo que voy a decir y no es exactamente lo que describiste, Mariano, pero con todo gusto hablo del fascismo estadounidense, que sí forma parte del argumento. Y también lo escribí muy rápido porque estoy en medio de todo eso de viaje y en Colombia y preparando para un discurso que voy a dar aquí mañana también. Pero arranco. A lo largo de la pasada década, desarrollé el concepto de solidaridad somática estratégica
como método orientado a lograr una solidaridad verdadera en la lucha antifascista. Se trata de un concepto que ni niega ni refuerza las diferencias de poder entre y a lo interno de los movimientos sociales, ni tampoco cae en la trampa neoliberal de reduccionismo identitario, lo cual representa a su vez un obstáculo para lograr la solidaridad amplia en el campo anticapitalista. La solidaridad somática está basada en el entendimiento que los violentos procesos estructurales de fascismo neoliberal y imperialista impactan corporalmente en todas las personas y no solo en las más vulnerables estructuralmente. Así, si bien es cierto que las oligarquías nacionales, las corporaciones internacionales y los individuos que gestionan su inmenso poder son quienes se benefician de la concentración de riqueza y de la explotación monopolística de los recursos naturales, nadie logra escapar de algunos de sus efectos más dañinos, como es el caso del calentamiento global o la absorción por nuestro fluido sanguíneo de químicos carcinogénicos o los riesgos corporales potenciales de la guerra química o nuclear. Las grandes mayorías a lo largo del mundo se ven afectadas por la privatización de la atención de salud, la educación, la vivienda y otros servicios básicos, mientras que incluso los individuos más ricos no pueden acceder a terapias que no han sido desarrolladas debido a las lógicas de financiamiento basadas en la acumulación de capital que dominan la investigación biomédica y favorecen el desarrollo de las terapias más lucrativas y no las más necesarias. Si bien es cierto que esto sucede más frecuentemente en relación con enfermedades que afectan sobre todo a personas cuyas vidas son menos valiosos de acuerdo a las lógicas fascistas. En contraposición, una estrategia antifascista basada en la solidaridad somática reconoce las jerarquías de vulnerabilidad y subjetivación que generan los procesos fascistas, planteando que en la organización de los movimientos antifascistas, los sectores menos expuestos al daño corporal producido por las violencias fascistas no deben contestar ni el liderazgo ni el protagonismo de los sectores más afectados. Eso permite que en nuestras luchas comunes contra la violencia imperialista evitemos la reproducción de sus efectos sobre las comunidades y movimientos más vulnerables. Por lo mismo, en la ruta hacia nuestra liberación colectiva, los individuos debemos asumir riesgos corporales en proporción inversa a nuestra vulnerabilidad estructural a las violencias del fascismo. Bueno, ok, eso fue la parte teórica. Voy a pasar al análisis. Desde su fundación como Estado, Israel ha desempeñado un papel clave en gran parte de los golpes de Estado y guerras sucias que han tenido lugar en los países de nuestra región, actuando normalmente en acuerdo con Estados Unidos como sede del imperio. Israel armó y entrenó al ejército que llevó a cabo el genocidio guatemalteco bajo el mando de Ríos Montt. Fue el mayor proveedor de armas del nicaragüense Anastasio Somoza y entregó armas por un valor cercano a $1.000 millones a la dictadura argentina. Y estando aquí en Colombia, debo mencionar que el comandante Chávez no se equivocó al llamar a Colombia bajo gobiernos anteriores el Israel de América Latina, pues los cientos de miles de víctimas de los paramilitares colombianos tenían en común con los palestinos el hecho de que sus asesinos fueron entrenados y armados por Israel. Israel también ha proporcionado apoyo estratégico clave, así como armas y entrenamiento a los sectores golpistas en Bolivia, Honduras, Venezuela y Perú, entre otros países.
Sus estrechas alianzas con líderes y políticos de extrema derecha de todo el hemisferio, como por ejemplo María Corina Machado, Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Marco Rubio, son esenciales para el éxito de proyectos fascistas que atentan contra la soberanía de nuestra región. Pero hay que reconocer que Israel también violenta los derechos y cuerpos de personas dentro de Estados Unidos. Los policías y agentes de migración que hostigan y asesinan con impunidad a personas negras, latinas y indígenas son entrenados en Israel y utilizan tecnologías represivas israelíes. Las prioridades sionistas dentro de las universidades estadounidenses han terminado allá con la idea siquiera de la libre expresión. Israel actúa agresivamente en la región tanto para obtener beneficios económicos como para instalar regímenes sionistas tanto en Washington como en los pueblos agredidos por el imperio para que apoyen su proyecto colonialista y genocida en Palestina. Por eso la lucha para la liberación del pueblo palestino coincide con la lucha para la justicia y soberanía en nuestros pueblos. Si ambas luchas no se abordan como un frente común, corremos el riesgo de perder en ambos frentes. Pero si las abordamos estratégicamente como luchas inseparables, fortalecemos nuestras capacidades para poner fin al sionismo imperialista y para asegurar la plena liberación de nuestros pueblos. Y ya que estoy en Colombia otra vez, quiero dar el ejemplo de que desde el presidente Petro anunció el pasado 2 de septiembre, por primera vez antes de que estuvo en Nueva York, que anunció su intención de presentar ante la Asamblea General de la ONU, de presentar una resolución de unión pro paz para enviar una fuerza protectora excluyendo a tropas de países cómplices en el genocidio, que es responde a la petición de la sociedad civil palestina para hacer lo mismo. La administración de Trump ha tomado las siguientes acciones. Retirar la certificación a Colombia como socio en la lucha contra las drogas, revocar la visa de Petro para impedir que acuda a la sede de la ONU en Estados Unidos, aumentar los aranceles a Colombia, cortar toda la ayuda a Colombia, imponer sanciones personales al presidente Petro, iniciar una campaña ilegal de agresión directa en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Obviamente eso tiene que ver más con Venezuela que con Colombia, pero de todas formas, esa guerra bajo el falso pretexto de la lucha contra el narcotráfico ha asesinado a decenas, bueno, más de 50 ahora, de ciudadanos de varios países, entre ellos Colombia, y ha amenazado con atacar al territorio de Colombia junto con su esfuerzo de cambio de régimen en Venezuela. Aunque Trump y Marco Rubio afirman que sus ataques contra Venezuela y Colombia forman parte de su guerra contra las drogas, sabemos distinguir la realidad detrás de esa ficción bipartidista. En el caso de Colombia, es evidente que está siendo castigada y ahora amenazada con guerra, debido en gran parte a la firme solidaridad del pueblo colombiano y su presidente con el pueblo de Palestina. Esta represalia imperialista también responde claramente al objetivo de intimidarles para debilitar su compromiso con la liberación de Palestina y para que no introduzca esa resolución. Estas circunstancias demuestran otra vez que ninguno de nosotros será libre hasta que Palestina sea libre. El sionismo es inseparable del imperialismo gringo y también es bipartidista. Siempre hay que recordar que el fascismo no inicia con Trump y que los mayores impulsores del fascismo neoliberal y genocidio sionista han sido demócratas. Pero es verdad que ahora el fascismo del imperio decadente y putrefacta es más visible que nunca, hecho conveniente para los defensores de la llamada democracia del fascismo neoliberal. Aunque hay grietas en su poder, como por ejemplo con la victoria reciente de Zohran Mamdani en Nueva York, pero, o sea, él
ha llamado a Venezuela una dictadura y, o sea, justificado las acciones de Trump. O sea que siempre es muy complicado. Aquí les quiero hablar un poco sobre la solidaridad somática y etnográfica para cerrar la brecha entre teoría y revolución. ¿Qué hacemos con las herramientas metodológicas y analíticas que nos costaron tantos años de estudio? Para poco sirven dentro de la Torre de Marfil y por eso mismo es que ahora principalmente yo publico en castellano, pues la comunidad académica de habla inglés para mí hace mucho dejó de valer la pena. Por eso es un honor increíble estar acá con ustedes, una comunidad de intelectuales que realmente admiro y que aspiro a emular. Como antropóloga, mi metodología principal es la etnografía y resulta que las mismas habilidades que uno desarrolla como etnógrafa funcionan muy bien para movilizar junto a las demás comunidades reprimidas por el fascismo hasta hacia nuestra liberación colectiva. Se requiere antes que nada, en particular en el caso mío, de una gringa de piel pálida luchando en solidaridad somática con pueblos más reprimidos, rechazar por completo cualquier noción de vanguardismo. Se requiere respetar los procesos colectivos anticapitalistas, antisionistas y antiimperialistas y trabajar para fortalecerlos desde sus propias lógicas sin buscar protagonismo. Por ejemplo, la mayoría de lo que escribo actualmente se publica en nombre de otras personas u organizaciones. El trabajo etnográfico es colectivo, aunque uno como antropóloga se suele imaginar como una Indiana Jones. También es colectivo el duro trabajo de revolución y es muy difícil para los académicos entrenados en la lógica de la academia neoliberal salir de ese marco. Bueno, de ahí termina la parte que tengo escrita, pero quería hablar un poquito sobre la campaña que vamos a lanzar mañana, que estoy muy emocionada, como parte de amigos del Grupo de la Haya, que lanzamos, es una coalición que lanzamos este julio pasado aquí en Bogotá, en la ocasión de la segunda reunión del Grupo de la Haya. Y em, y surgió por el hecho de que el Grupo de la Haya es una iniciativa muy importante, pero ha hecho muy poco. Y además ha excluido activamente el protagonismo del pueblo palestino organizado. O sea, ahí está la autoridad palestina como representante que es odiada por la mayoría del pueblo palestino. Es muy complicado ese marco. Entonces, amigos del Grupo de la Haya es conformado por grupos muy grandes de solidaridad internacional, como la Vía Campesina, Marcha Mundial de Mujeres, Alba Movimientos aquí en América Latina. em, y tiene como propósito fortalecer los esfuerzos multilaterales para terminar el genocidio y asegurar que son liderados por palestinos, por la sociedad civil palestina organizada en su mayor representación, que es PINGO, la red de ONGs palestinas, que representa unos 150 organizaciones de membresía en la Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces hemos hecho ya varias campañas y lo más fuerte ha sido eso que está introduciendo Petro, lo que mencioné, la resolución de Unión Pro Paz, porque eso ha salido desde Palestina como la prioridad número uno que ellos quieren para contravenir esa propuesta horrible de Trump junto con Francia y el Reino Unido, que sería una fuerza de ocupación de países cómplices con el genocidio. Y en vez de eso, precisamente lo que ha introducido Petro. Menciono eso porque la campaña que vamos a arrancar, espero, toca madera, pero me han dado inicios, o sea, indicaciones que lo apoyan mucho, que vino la sugerencia desde los compañeros en el liderazgo de Pingo. Es una campaña mundial en solidaridad con Colombia
con Venezuela también siempre, pero en este caso con Colombia, reconociendo que el imperialismo ataca a cualquier defensor de Palestina y reconociendo que el pueblo palestino se ve, digo, perdón, el pueblo colombiano se siente muy afiliado con el pueblo palestino y que el presidente actual ha amenazado con hacer lo que quieren y por eso está siendo castigado. Entonces, la idea es poner en práctica ese análisis que reconoce que todos estamos en, o sea, ¿cómo se llama? O sea, todos vivimos a nivel somático las represiones del imperialismo sionista en diferentes, o sea, de diferentes formas, pero ahora Colombia está siendo reprimido y amenazado por su solidaridad con Palestina. Entonces hay que tener solidaridad con cualquier pueblo que sea amenazado por el imperio, por su solidaridad con Palestina y obviamente por cualquier acción que tome valientemente para luchar por su soberanía. Entonces, bueno, eso termino, hablé demasiado, disculpen, pero No, no, perfecto, Adrián. Muchísimas gracias. Esclarecedor y un buen puntapié para empezar una conversación. Creo que Bruno, que está en San Pablo, Brasil, quería hacerte una pregunta o conversar con vos. ¿Puede ser, Bruno? Adelante. Sí, bueno, Adriane, gracias por tu aporte. Mi pregunta es bastante sencilla. El conocimiento que uno tiene de presencia física y también de conexiones, contactos, lecturas, me hace comprender que el movimiento social en Estados Unidos es muy atomizado y necesita siempre las llamadas coaliciones locales. Yo quería un diagnóstico tuyo porque tenemos esa atomización también de cierto modo reproducido en Latinoamérica y ahí entra un tema delicado y yo termino, porque de cierta forma la socialdemocracia en Latinoamérica reproduce un poco, algunas banderas son justas, otras ni tanto, de la llamada cultura woke o la parte pasible de ser reivindicada del Partido Demócrata. Quería escucharte, por favor. no, eso es muy nocivo y precisamente lo que mencioné al principio de la charla, que el reduccionismo identitario es súper dañino en los procesos colectivos y de solidaridad, porque lo que dice efectivamente es que la gente que tiene cierta identidad supuestamente fija, solo ellos pueden hablar por su causa, no pueden hablar por otra causa, o sea, es una forma de división muy radical. Y lo que propongo en su lugar, y no es que yo lo propongo nuevo, o sea, quiero dejar claro esto, o sea, pero lo que propongo aquí, siguiendo a muchos movimientos anticapitalistas de solidaridad que lo utilizan, es una metodología que reconoce el racismo estructural, la violencia estructural de la política migratoria en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros lados también, que reconoce que algunas personas son más reprimidas que otras, y, pero que no deja que eso em, perjudique la solidaridad entre todos. Lo que requiere es que los que tenemos más privilegios seamos más humildes en esas luchas, ¿verdad? Pero no que dejamos de solidarizarnos, porque también, también vivimos en nuestros propios cuerpos la violencia estructural. Y disculpa, eso es una respuesta muy teórica. Te doy una respuesta un poco más práctica. Yo, de hecho, con movimientos estadounidenses, lo he encontrado muy difícil solidarizarme dentro de muchos de esos espacios. Em,
por lo mismo de que eso predomina, de que se trata más de identidades que un análisis anticapitalista, antifascista, pero también se nota que hay cambios, hay aperturas ahí. O sea, por ejemplo, en el caso de la campaña de Mamdani, ¿verdad? O sea, que logró hacer una campaña que realmente se enfocaba mucho más en la violencia del capitalismo que en su identidad. Más bien ganó a pesar, muy a pesar de su identidad en una ciudad supersionista. Para mí, aunque bien es cierto que esa cultura woke existe en cualquier movimiento, o no en cualquier movimiento, pero en muchos movimientos del mundo, para mí ha sido clave buscar los movimientos que rechazan eso y solidarizarme con eso, porque si no, uno se enloquece tratando de luchar en contra de esas lógicas. Gracias, Néstor. Adrián. Ajá. Ricardo Corso Moreno está en Caracas y adelante, tu palabra. Gracias, gracias. Primero, a darle el agradecimiento a los compañeros y compañeras del Fogón. Recibí sus mensajes de solidaridad durante estos días que murió mi madre. Después les contestaré uno por uno. Ya estoy en Caracas y estoy alegre que hay dos compañeros de la Iglesia Presbiteriana, uno de Venezuela, el doctor Alberto Villarruel, y el pastor Spike Coleman, que está en Carolina del Sur. Bienvenidos por primera vez al Fogón. Adrián, también quiero darte las gracias por tu solidaridad con Venezuela, especialmente en el año 2019, que arriesgaste tu libertad por proteger la Embajada de Venezuela cuando se rompieron relaciones y quedó pues la Embajada de Venezuela huérfana, sin protección, y el gobierno de Estados Unidos entonces, que debe respetar la Convención de Viena, no la respetó y ingresaron a la embajada y permitieron que otras personas ingresaran a la embajada. Y Adrián, junto con 3 compañeros más, estuvo allí presente y bueno, le presentaron cargos federales y todo. Al final, creo que todo quedó en una misnomer, ¿verdad? Así que gracias, Adrián. Mi pregunta, ¿cómo ves? Mencionaste un poquito el asunto de la presencia militar en el Caribe y en el Pacífico, que involucra principalmente a Venezuela y algo también a Colombia. Aquí hay mucha tensión, aquí en Venezuela hay una tensa calma. Tú sales y ves la gente en el día a día, pero notas que por bajo la superficie hay una situación muy tensa. Por un lado, las redes sociales, con un spin muy fuerte desde Miami principalmente, pero también un poco desde Madrid, llamando a la invasión, a la intervención militar. Los 3 miembros del Congreso cubanoamericanos del sur de Florida, aupando, Ujú. Marco Rubio y el secretario de Defensa Pexec dando declaraciones antisonantes. Trump un día dice una cosa y otro día dice otra. Ayer hubo en el Congreso una segunda resolución en el Senado que quería limitar a la capacidad de Trump de seguir actuando militarmente, auspiciada para mi sorpresa por Adam Schiff, senador de California, y también por Tim Kaine, ¿no? Y que hubo 2 senadores de republicanos también, para mi sorpresa, Ron Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, que votaron junto con los demócratas. Sin embargo, no pasó. Quedó el voto 49-51. Y aunque hubiera pasado, Trump lo iba a vetar y luego no se iba a romper el veto. Pero mi pregunta, ¿qué crees tú? Y yo sé que es una pregunta muy difícil, que al final va a ocurrir. Yo hablo con expertos aquí, sobre todo militares, gente dice, no, no va a haber una invasión a full escala porque se necesitan por lo menos 300,000 Marines para invadir Venezuela y luego después de invadirlo, si es que se atreve, mantenerse aquí porque el país sería ingobernable. Algunos piensan, bueno, no, va a haber una intervención militar quizás estratégica, al bombardeo de algunas estructuras militares o quizás algunos campamentos del ELN en la frontera. Realmente nadie sabe a ciencia cierta. ¿Qué tu opinión sobre los próximos pasos de Trump en Venezuela, pero también en Colombia, porque también involucra a Colombia?
Bueno, pues como bien dices, Ricardo, es muy difícil saberlo. Trump no es predecible como, como gente normal podría ser. Como bien dices, un día dice una cosa, otro día se contradice. Pero, o sea, la guerra en general de Estados Unidos se ha vuelto más tecnológico y menos corporal. Por lo menos, o sea, en general se envían menos soldados gringos o soldados que intentan buscar ciudadanía por meterse en el ejército, que también es otro elemento del fascismo imperialista militar en Estados Unidos. Pero sí, o sea, yo pienso que sí hay una fuerte probabilidad de que sigan con las incursiones que han tenido. Por ejemplo, o sea, cuando capturaron a esos mercenarios hace unos años, los pescadores en la costa norte, o cuando con el dron intentaron matar en 2018 a Maduro. O sea, esas cosas sí van a seguir, pero por supuesto son amplificados por el hecho de que está tanta movilización ahí en el caribeño. Ahora, esa movilización es muy impopular en Estados Unidos. O sea, el hecho de que ves a senadores republicanos como Ron Paul, que es más como un, ¿cómo se dice? Libertariano como su padre, ¿verdad? Así que suelen tener un poquito más de independencia. Aún los más locos, como Marjorie Taylor Greene, que ha sido la más fiel de Trump, ahora está en contra. Y hay varias cosas distintas que están en juego. Hay la lista de Epstein, hay el hecho de que perdió gravemente Trump y sus secuaces en las elecciones que acaban de pasar, o sea que ganaron puros demócratas. Yo creo que ha de entender que es muy poco popular este esfuerzo, que principalmente y obviamente también tienen distintas motivaciones, Marco Rubio y Trump. Trump ha dicho muy abiertamente que lo que quiere es el petróleo, que obviamente es lo que todos sabemos, pero es hasta como, no, y no sé cómo decirlo, pero es como un alivio que alguien lo diga así abiertamente cuando ha sido el motivo siempre. Em, pero Marco Rubio, su lucha es ideológica. Él quiere cambiar de régimen por cambiar de régimen. Creo que eso le importa más que el petróleo, porque su objetivo principal obviamente es Cuba. Em, pero tienen muy poco apoyo. Por eso creo que estoy de acuerdo con los expertos allá que duden que invaden con tropas a Venezuela. Espero que sea cierto, pero sí creo que es bien posible que bombardeen o que hagan otras cosas porque no tienen ningún respeto para la ley internacional. El hecho de que están asesinando extrajudicialmente con total impunidad a tantas personas, muchos de ellos probablemente inocentes de cualquier tráfico de drogas, demuestra que no les importa nada. Pero sí, me da mucho pesar cómo están. Adrián, Máximo Carnieluti, que está en Querétaro, México, dice si puedes, o te pide, si puedes dedicar unas palabras a las contradicciones con la autoridad palestina y la sociedad civil palestina. Eh, sí, bueno, eh, con cuidado lo digo porque eso no es, o sea, no soy muy experta en eso, pero lo que sí puedo decir es que la autoridad palestina no es, no es representativa, o sea, nadie lo elige, o sea, está impuesto y es muy cómplice con el gobierno de Israel. Es conocido como una fuerza represora, o sea, también reprime al pueblo palestino, en particular en Cisjordania, hace el trabajo sucio de Israel y en muchos casos, bueno, en particular
ahora no ha respondido a las demandas de la sociedad civil organizada de Palestina. Que de nuevo, o sea, su ejemplo más grande, que no es, o sea, no representa a todo mundo, pero la representación más grande de la sociedad civil palestina es Pingo, la red de ONGs palestinas, como mencioné antes, y ellos han exigido una y otra vez que la autoridad palestina eh, no apoye a la resolución de Nueva York, que era como una, o sea, para una solución de dos estados. El pueblo palestino no quiere una solución de dos estados. Quieren un estado con derechos para todos y todas, ¿verdad? Pero la autoridad palestina em, eh, es financiada para empezar por fuerzas externas, principalmente sionistas, y reconoce que si hubiera una entidad que realmente representara los intereses de Palestina, no serían ellos. Entonces, o sea, es un conflicto muy grande, pero también hay que decir que dentro de la autoridad palestina hay una gran diversidad de opiniones. O sea, hay gente que trabaja para el Estado de Palestina, que no es revanchista, que no es cómplice como individuos con el sionismo, que están trabajando ahí para hacer lo que puedan dentro del sistema. La propuesta de Petro, al final de cuentas, va a requerir que el Estado de Palestina, que incluye no solo la autoridad palestina, sino otras facciones, que aceptara la fuerza protectora que propone la resolución Unión Pro Paz. Pero además, o sea, hay el hecho de que dentro de la autoridad palestina, todos ellos tienen familiares que han sido asesinados en el genocidio. O sea, es una situación muy compleja, em, y lo están manejando, por ejemplo, en las discusiones que tuvieron recientemente con todas las facciones palestinas, incluyendo a la autoridad palestina y hasta Hamas en Cairo. Y han estado debatiendo y llegando a acuerdos en un proceso realmente histórico. Entonces hay esas contradicciones históricas muy fuertes que tienen que ver con el mismo colonialismo y el Estado de Israel y lo que ha impuesto sobre el pueblo palestino. Em, pero hay una gran desconfianza ahí. Gracias, Adrián. Néstor Fantini, desde Los Ángeles, quiere preguntarte. Muchas gracias, Adrián, de nuevo por participar del encuentro y también por todo el trabajo que has realizado a lo largo de tu vida. Mi pregunta es bien simple y está conectada con este concepto de solidaridad romántica estratégica que aparentemente es un concepto muy importante, digamos, en tu narrativa. Eh, Ujú. y que quiero saber, o sea, si hay una conexión o la influencia de Antonio Gramsci en ese concepto y al mismo tiempo, y esto una segunda pregunta, quiero que me aclares, porque recién mencionaste al alcalde, al nuevo alcalde, al alcalde electo de Nueva York, si en definitiva hay esperanzas dentro del Partido Demócrata para generar una alternativa al discurso hegemónico que hoy en día tenemos. Bueno, primero, eh, con Gramsci, sí, o sea, admiro totalmente a Gramsci, o sea, lo veo como un ejemplo de un intelectual, o sea, de alguien que trató cerrar esa brecha, ¿verdad? O sea, que era antifascista antes que nada, y su trabajo respondió a esa posición. Y también la idea de intelectual orgánico, o sea, que respeto mucho eso, porque hay muchos
académicos que no llamaría yo intelectuales. O sea, que a lo largo de mi carrera ha sido tan decepcionante. O sea, realmente los intelectuales con quien me hallo mucho más ahora en mi jubilación son los que vienen de movimientos revolucionarios y eso me enriquece mucho más que gente em, se ha formado en el ámbito de academia neoliberal. En particular hablo de la academia estadounidense, porque obviamente en América Latina y el Caribe, o sea, el neoliberalismo es el modelo, pero en mi experiencia em, es peor en Estados Unidos. Y es tan, o sea, la gente solo les importa sus publicaciones y su renombre, su fama, nada de procesos colectivos. Si lo hacen es como interacción con la comunidad o servicio a la comunidad. Y, o sea, por supuesto hay ejemplos que contradicen eso, o sea, siempre los hay, pero en general em, es, o sea, los académicos citan a Gramsci, pero no intentan emularlo, en mi experiencia. O sea, es para que publiquen cosas que suenan más bonitos o que suenen revolucionarios, pero nunca lo ponen en práctica. Y la segunda pregunta, recuérdame, era muy importante, sobre Este, Mamdani, ¿verdad? Y la posibilidad de que salga el Partido Demócrata de su fascismo neoliberal. em, lo veo difícil. Em, es muy esperanzador que se hayan elegido muchas personas, o sea, yo diría em, desde Occupy Wall Street ha habido un gran crecimiento de esfuerzos em, para cambiar la retórica y la práctica dentro del Partido Demócrata, incluso con la campaña de Bernie Sanders, que movilizó a mucha gente, aunque Bernie ya es una gran decepción en muchas cosas, pero sí con su discurso que era socialista demócrata, inspiró a una generación. Pero miramos lo que pasa con eso, o sea, tenemos como la figura más famosa de todo eso, que es Alexandria Ocasio-Cortez, y ahí está haciendo su gira por Estados Unidos, que fuera los billonarios, que ellos son el problema, pero más sionista no podría ser. Y, em, y, y eso es el problema, que se vuelven, la fuerza del Partido Demócrata es tan grande que es muy difícil que la gente que entre, que realmente resista a sus lógicas, se queden en poder. Se vemos eso, por ejemplo, Cory Bush, que era, ahora se me escapa si era de Illinois o de dónde es, pero ella le pusieron un candidato financiada por AIPAC, por dinero israelí y sionista, y lograron sacarla. Igual con este otro, que se me escapa su nombre, de Nueva York, que era muy potente su discurso y su lucha, y también lo sacaron. Entonces, o sea, el poder y el dinero del Partido Demócrata es complicado. Con Mamdani, vamos a ver, o sea, me da esperanza que sea el hijo también de Mahmoud Mamdani, o sea, obviamente eso es una victoria para la antropología, o por lo menos los hijos de la antropología antiimperialista. Em, pero como mencioné anteriormente, ha denunciado al bolivarianismo en un momento cuando están amasando, o sea, cuando están militarizando el Caribe y asesinando a personas y amenazando con guerra. O sea, qué falta de responsabilidad solidaria internacional es eso. O sea, es como, y también hay otras cosas que ha hecho, por ejemplo, se ha comprometido a mantener
poder, la jefa de policía, que es fuertemente sionista, que ha reprimido horriblemente a estudiantes que luchaban en solidaridad con Palestina, es de las familias más ricas de Nueva York y más sionistas, gastaron millones de dólares en la campaña de Cuomo, el oponente de Mamdani, pero es que yo no me imagino las presiones que él enfrenta en este momento. O sea, me imagino que son enormes, pero dentro del Partido Demócrata le obligan a hacer compromisos y vamos a ver qué tanto resista. Espero que resista fuertemente, espero que reconsidere sus declaraciones odiosas en contra de la revolución bolivariana. Y la verdad es muy admirable que haya sido tan contundente en nunca denunciar como candidato o ablandecer su oposición al genocidio. Eso sí es admirable y vamos a ver, pero yo no tengo mucha confianza en el poder de cambiar el Partido Demócrata. Adrián, muchísimas gracias por estos minutos, por este rato. Ahora pasamos al segmento cultural. Quería aprovechar en general a los organizadores, a los moderadores, no nos queda posibilidad de preguntar, pero si no hay nadie más que quiera preguntar, hacerte la última pregunta, unos minutos más, aprovecharte y agradecerte nuevamente. Me, me impactó mucho dos o tres cosas que dijiste y me gustó, ¿no? Pero me impactó. Por un lado, cuando dijiste, me aburrí de los intelectuales, no me dan nada, no saco nada de esa gente académica del neoliberalismo, me nutro mucho más de los militantes de los movimientos sociales. Por un lado eso. Por otro lado, cuando dijiste que estás publicando en español porque ya no encontrás nada en inglés. Me parece que es muy interesante el tema del idioma, más allá de cómo nos sitúa en el mundo y cómo nos hace ver la vida, un idioma, ¿no? Todo lo que está pasando políticamente en Estados Unidos, incluso en esto de Bad Bunny que va a cantar en español en el Super Bowl, y cómo el español empieza a ser un elemento político de resistencia del pueblo, ¿no? Y la otra cosa es que dijiste en un punto, dijiste, soy una gringa de piel pálida. Y bueno, que desde un punto de vista más humano te quería preguntar, ¿cómo se renueva la esperanza para cambiar ese país yo coincido con vos, es la cuna del imperio, ¿no? Y que nació con los padres fundadores, con una visión imperialista, con el destino manifiesto y todo eso, pero vos sos estadounidense y seguramente amás a tu país, ¿no? ¿Y por qué renunciar a eso? Son muchas preguntas y todas excelentes y seguro voy a olvidar de alguna, así que te pido que me recuerdes mientras voy, pero bueno, lo de publicar en español es que las comunidades intelectuales son muy segregadas por idioma. Eso ha sido mi experiencia. Y obviamente, o sea, el inglés, por ser el idioma del imperio actual, los académicos que publican en inglés le da muy poca importancia a lo que sea publicado en otros idiomas. O sea, si no está traducido, nadie lo lee. Me di cuenta en particular de eso en dos momentos. Uno, cuando escribí mi tesis doctoral, que yo estaba respondiendo a esa lógica y tratando de hacer feliz a mis profesores, todos en Berkeley, que querían que yo respondiera a los teóricos que ellos admiraban, que eran, o sea, algunos franceses y gente de habla inglés, pero todo traducido al inglés, ¿verdad? Pero cuando entregué mi libro a colegas hondureños,
me regañaron muy fuerte. Me dijeron, ¿y por qué no estás incluyendo las teorías de hondureños aquí que han escrito sobre eso? Y me dio una gran vergüenza. O sea, eso fue la primera regañada que realmente me ayudó a entender que eso que la audiencia que me interesaba no eran los académicos gringos, sino en ese caso en la comunidad hondureña, no solo los académicos, sino realmente el pueblo, porque mis conclusiones era acerca de las formas que funciona la violencia imperialista y etcétera, y para qué sirve si solo estoy escribiendo para gringos ese análisis. Em, y luego tuve el honor de poder ser profesora visitante en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras durante un año, en el 2013 al 2014, y tuve que diseñar clases totalmente en español. Y para mí, bueno, lo primero que hice, como, o sea, una práctica muy huevona, pero busqué los artículos que yo había leído y que más me gustaban en traducción, ¿verdad? Pero luego dije, no, 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 qué feo eso. O sea, voy a hacer una búsqueda en los temas que me interesan, o sea, sobre el curso, y encontré una riqueza de teoría y artículos que nada parecía a lo que se había publicado en inglés, y me dio otra vez una gran vergüenza de no haber leído más y participado más en los debates que estaban tomando lugar, que están tomando lugar en el mundo de habla español. Y para mí son mucho más enriquecedores. Y de ahí realmente intenté participar más, pero o sea, desde una posición de humildad, ¿verdad? O sea, reconociendo que yo vengo de afuera a esos debates y quiero participar porque para mí son más relevantes y son desde luego antiimperialistas, anticapitalistas, y eso no es la perspectiva hegemónica en inglés, ¿verdad? O sea, y en antropología en Estados Unidos es de las disciplinas más marxistas, más, digamos, anti no sé qué, pero aún así lo encuentro muy retrógrada comparado con los debates en América Latina y en español en general. Por tanto, o sea, decidí que a mí me interesa mucho más involucrarme en esta comunidad, ser parte de esta comunidad intelectual, que intentar impresionar a gente que ni respeto en la academia estadounidense. Disculpen. O sea, por ejemplo, hay excepciones, etcétera, etcétera. Y también sobre tu pregunta de que por qué no amo, o sea, si amo a mi país o eso. Bueno, yo o sea, tenía dos trabajos, perdí ambos cuando Trump tomó poder. Porque, bueno, uno era de profesora de tiempo parcial, y él cortó la posibilidad de trabajar remoto para gente que vivía en Washington como castigo político. Entonces perdí ese trabajo de profesora que era en el California Institute of Integral Studies en San Francisco. Pero también cortó un programa que era de representación para testigos bueno, representación legal y de expertos para solicitantes de asilo que tienen diagnosis como de esquizofrenia o algo así, y han sido ha sido designados por un juez que no pueden autorrepresentarse y que también están detenidos. O sea, es una clase muy, muy específica, pero yo he llegado a ser la experta nacional para casos de esquizofrénicos hondureños, ¿verdad? Ese es un nicho muy pequeño, pero me pagaba el gobierno por ese trabajo, y o sea, el gobierno tenía, y eso fue por perder un caso legal durante la presidencia de Obama,
por unos activistas abogados que exigieron que tuviera esa gente representación. Entonces, el Trump canceló eso, aunque no fuera totalmente legal hacerlo. Entonces, o sea, a mí también me impactan esas políticas. Yo no he tenido seguro de salud, he tenido problemas de corazón y no he podido ver a un médico. O sea, todas esas cosas neoliberales a mí también me impactan y reconozco que me impactan mucho menos que un venezolano que está amenazado con guerra en este momento, por ejemplo. Pero ese reconocimiento es lo que me inspiró estar en la embajada de Venezuela, porque yo conozco, tengo amigos que han sido presos políticos en Honduras. O sea, en Venezuela han sufrido la violencia de las medidas unilaterales coercitivas. Y nosotros estando en la embajada, nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, nos cercaron con gente, con escuálidos, fascistas, amenazando con matarnos, con violarnos. Pero cada día que estaba ahí dije, pues mucho menos de lo que han sufrido los venezolanos, o sea, que realmente nos muestran la lucha que tenemos que llevar. Entonces, para mí, eso es el modelo, o sea, seguir los riesgos que han tomado gente mucho más vulnerable que yo y tomar esos riesgos para salvar también a mi país, que yo no lo amo por ser Estados Unidos, o sea, simplemente quiero vivir en una comunidad soberana, sin violencia, em, y tomo como modelo a los pueblos organizados de América Latina, de Palestina, de todo el mundo que están luchando en contra de ese imperialismo porque nos hace daño a nosotros también. Adriana, Adri- tenías la mano tocaya. ¿Qué tal, Tocaya? ¿Cómo le va? Un gustazo escucharte. No, pensaba a medida que te iba escuchando hablar eh, en los ambientes universitarios que por una cuestión de clase no son accesibles al pueblo de Estados Unidos. Pero cuando fue, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, después del 7 de octubre, hubo un movimiento estudiantil muy grande a favor de Palestina que fue tremendamente reprimido y de eso ya como que no queda memoria porque incluso se ocuparon de limpiar el campo, hicieron un vaciamiento de todo tipo de lucha de los estudiantes y hubo tremendas represiones hacia los estudiantes. Entonces, yo quería saber, si bien entiendo que ya estás retirada, si hay maneras en que todos estos jóvenes que están también buscando, como tú buscabas cuando estabas estudiando, otro horizonte, lo pueden encontrar y de dónde lo pueden canalizar. Y la otra pregunta que quería hacerte es, si bien entiendo que hay muchas cosas que están publicadas, escritas por vos, pero con distinto nombre, ¿cómo podemos hacer para acceder a ese material? Muchas No, no podría decir. Eso es la cosa, ¿verdad? O sea, uno trabajando en movimientos, la idea es que yo presto mis habilidades donde más sirven, ¿verdad? Donde requiere la colectividad. Entonces, pues yo he escrito declaraciones que me piden Ah, escribir de movimientos que han sido publicados por movimientos muy grandes, ¿verdad? Pero yo no le puedo poner mi nombre porque al final, o sea, yo escribo el borrador, pero ellos lo tienen que aprobar utilizando su proceso. En el proceso de hacerlo lo cambian. comprendo, comprendo. O escribo campañas, por ejemplo, les puedo compartir si les interesa el borrador de la campaña que vamos a lanzar mañana, que, o sea, yo lo Eso, escribí, pero Adrián, va. ese es el concepto de la intelectual orgánica. Ajá, sí, 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 exacto, sí. Em, y bueno, sobre lo de los estudiantes son muy valientes y toman riesgos que los profesores
hemos sido entrenados a no tomar. Y creo que eso es el proceso de formación de hábitos intelectual para académicos en los Estados Unidos, por ejemplo, son golpizas, o sea, de tantos tipos, humillaciones constantes, recordatorios que no hay que arriesgar, que no hay que perder el tenure o no hay que arriesgar no ganarlo y ya al final de cuentas escriben cosas muy revolucionarias, pero no defiendan sus estudiantes cuando toman esos riesgos en solidaridad con el pueblo palestino. Y por supuesto hay excepciones y ahora los están corriendo. Porque se ha terminado con la libertad de expresión en las universidades, o sea, hasta gente con tenure, hasta profesores con tenure están corriendo. Yo renuncié en el 2000 por la misma fuerza, o sea, bueno, justo después de que negaron el tenure a una colega muy amiga mía palestina, básicamente por ser palestina y madre soltera, era una intelectual brillante. Y en American University, donde yo estuve, que es un lugar súper sionista, y la rechazaron el tenure e intentaron terminar con su carrera y yo dije, ya no puedo estar en un ambiente así, no me importa, como dicen en Honduras, ni pija, no me importa nada esa jaula de oro. Porque si tengo esas habilidades de escribir bien, de analizar, sería mejor utilizarlas hacia la revolución y no en un contexto tan represivo y idiota. Em, pero sí, los estudiantes, yo creo, en particular los estudiantes, a mí me gustaría mucho dar clases en una community college, o sea, en un lugar así, en una escuela de más bajos recursos, porque ahí no hay tanta la idea de que el estudiante es consumidor porque gasta $20,000, $40,000 al año y por tanto es consumidor y el consumidor siempre está correcto. Eso es otro cuento que a mí me atacaron por amamantar a mi hija cuando tenía 11 meses en una clase de antropología feminista y llegó a ser un escándalo internacional y era por esa lógica. O sea, que cómo pudo esa profesora hacer eso cuando los estudiantes están pagando tanto por su educación. Em, y, o sea, ya no soporto esa lógica y esos ataques personales que también conjuguen con el reduccionismo identitario para vulnerabilizar mucho a cualquier profesora dentro de Estados Unidos, por lo menos, que rete a la lógica fascista neoliberal. Adrián, muchísimas gracias. Gracias Igualmente. por tu tiempo, por compartir esto con nosotros. Le paso la palabra a Néstor para que él siga como tiene que seguir esto. Adrián.